Amén. Del incomparable amor de nuestro Dios. Amén. Porque es incomparable su amor por nosotros. Amén. Y hoy en este día, para mí, ¿verdad? Es un gozo poder estar aquí y poder celebrar junto con todos y cada uno de nosotros lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Verdad? Pero antes de eso, antes de predicarles, les voy a dar unos anuncios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. No, primero que nada, quiero darle gracias a Dios, hermano. Ya estoy muy agradecido con el Señor en este día, ¿verdad? Porque este día es un día muy especial para mí. Para mi esposa espero que sea especial también. Hoy le doy gracias a Dios, hermano, ¿verdad? Que nos permite a mi esposa y a mí cumplir 29 años de casados, estar juntos. Sé y me conozco y reconozco que si no fuera por el Señor, no se hubiera pasado. No, pero gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ha mantenido juntos, que el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? A que aún con la diferencia de caracteres que tenemos, ¿verdad? Que podamos seguir adelante, que hemos aprendido a amarnos, amén, y a comprendernos. Y yo les pido que oren por nosotros, ¿verdad? Así como por todos los matrimonios, ¿verdad? Sigan orando por nosotros para que el Señor nos siga fortaleciendo, ¿verdad? Y hasta que el Señor, ¿verdad? Nos dé las fuerzas o hasta que Él quiera, ¿verdad? Que podamos estar juntos. Yo me miro allá viejito con ella, caminando. Yo en silla de ruedas, ella empujando. No es cierto. No, hermano. Y ya estoy practicando ahorita. No, hermano. Que Dios nos permita, ¿verdad? Llegar muchos años más, si Él nos permite, ¿verdad? Pero siempre que sea en el Señor. ¿Verdad? Que siempre que sea en el Señor, que así como Él nos ha mantenido unidos durante estos 29 años, ya que Él nos siga dando las fuerzas, la sabiduría, ¿verdad? Para poder llevar este matrimonio bien. Amén. Sabemos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Amén. No hay que es ahora hoy, que mañana, pues es que creo que me equivoqué. No. Es palabra, ¿verdad? Que hasta que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. So, que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ha bendecido en gran manera, hermano. A mí, yo creo que el ganón aquí soy yo, ¿verdad? Que me la dio a ella. Y aparte, a través de ella, me dio unos hermosos hijos, ¿verdad? Y es una bendición muy grande para mí. Y gracias. También, aparte de eso, también quiero avisarles que el día 10 de este mes, ya iba a ser otro mes, pero se me olvida que ya estamos en mayo. El día 10 de este mes voy a salir de la ciudad, que no voy a estar aquí, voy a irme el día 10, primero Dios, si Dios lo permite, que es un martes. Ese martes ya no voy a estar aquí yo. Ya voy a irme, no voy a venir al servicio, pero ahí les encargo que sigan viniendo. Ya se fue el pastor, no, pues no va a haber servicio, no. Va a estar nuestro hermano Miguel dando las clases. Y tomando dos martes. Va a tomar lista. Sí. Va 2 martes, nuestro hermano Miguel va a estar dando las clases. Y para que ustedes sigan viniendo, nos vamos a ir el martes 10 y regresamos hasta el día 16. Hasta el 16. Vamos a salir ya que no me puedo componer del pie. Y mi hermana Rosa me está dando una receta. Dice que es bueno eso de ir y zambutirse en la playa. Y yo tengo que, pues bueno, voy a ir a la Florida, porque California está muy fría el agua, hermano. Vamos a ir allá a la Florida a hacer una visita, ¿verdad? Y a estar unos días allá.
espero que cuando venga ya pueda hasta jugar fútbol. A ver si resulta eso de la playa. No, vamos a ir a dar una vuelta con mi esposa y mi hija. Mi hijo desgraciadamente no puede ir, pero si el año que viene y Dios lo permite, pues ojalá que pueda él llevarme a un lado. Por su trabajo no puede, pero ahí les encargo, hermano, que oren por nosotros, ¿verdad? Para que podamos ir y regresar con bien también. Amén. Amén. Otro anuncio, el día 21 de mayo, hermano, es un sábado. Ustedes han visto una familia que viene, ¿verdad? Aquí los viernes especialmente. Es el hermano de nuestra hermana María y su esposa y sus hijas, 3 hijas. La mayor de ellas va a cumplir 15 años, hermano. Y el día 21 es que lo van a celebrar y ellos han pedido el favor que yo se lo celebre, ¿verdad? La ceremonia a la muchachilla. Y lo vamos a hacer aquí en este local. Yo creo que a todos, a los estudiantes del viernes les dio las invitaciones para que asistan. Y me pidió, ¿verdad? Que recordara, ¿verdad? Que les dijera que están todos cordialmente invitados y a alguien se le pasó la invitación. Creo que por ahí dejó unas. Pero ellos andan buscando una iglesia, hermano. Ellos andan buscando una iglesia donde congregarse. Y si usted tiene tiempo, hermano, hermana, si usted tiene tiempo de acercársele a la señora, acérquesele y salúdela. ¿Cómo está? Pregúntele algo. Pero haga una conversación con ella para que ella lo pueda conocer a usted. Mire, todos aquí nosotros ya nos conocemos por muchos años. Gracias a Dios. Gracias a Dios, exactamente. Cuando viene una persona nueva, nosotros como iglesia tenemos que hacerlos sentir bien, darles la bienvenida. Y acercar y saludarles como está. A lo mejor puede venir una persona, y no, independientemente que sean ellos, todas las personas que vengan, tenemos que nosotros saludarlos. ¿Cómo estás? A lo mejor la persona viene con una necesidad, a lo mejor que oren por ellos, cualquier cosa. O vienen buscando una iglesia, pero si una persona pasa desapercibida, si una dice, pues fui a la iglesia y donde la iglesia busco amor, pero pues ahí ni fu ni fa. Porque muchas veces nos juntamos, hermano, solamente nosotros hablar con los que ya conocemos por 20, 30 años, 10, 15 años, y tristemente a veces no hacemos sentir bien a los que llegan. Hermanos, los hombres también. Acérquensele a la persona, no, esa no es responsabilidad solamente del pastor, usted acérquesele a la persona. ¿Cuántos saben su nombre de la señora? Sí. ¿Cuántos hombres saben el nombre del Señor que viene? Y ha venido como 5 veces ya. Sí, ya le preguntó su nombre. Pregúntele su nombre. A veces decimos, ay, pero es que yo no sé qué preguntarle. Miren, no es tan difícil. Si quiere yo le doy una lista. ¿Cómo te llamas? Cuando le diga, o sea, sí, porque a veces pensamos que es muy difícil preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Oh, porque ya sabemos quiénes son. Pero otra persona, eres nuevo en la ciudad, ¿de dónde vienes? Buscas una iglesia, tantas preguntas que uno puede hacer, hermano, y entablar una conversación con alguien, y es tan fácil eso. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿O quieren que demos unas clases y hagamos una dramatización aquí, decir, ay, soy nuevo, y preguntarle, ¿sí? ¿Quiere que nos hagamos? ¿Usted sabe que los mormones hacen eso? ¿Sí sabe que los mormones tienen un cuarto especial donde les dan una enseñanza de cómo acercársele a una persona cuando no es ni tan difícil, hermano? ¿Sí? Preguntas básicas. Y si usted ve que la persona se pone dura y no le contesta, porque hay personas que a veces no es sí, no. Usted hágale preguntas más para que usted pueda tener respuestas más largas de las personas. ¿Sí o no? Ajá, a ver, sí, no. Eso se lo encargamos. A las demás hermanas que usted tiene aquí, a veces somos tu familia. Podemos platicar luego, otro día. O
o los hombres también. Yo a Miguel lo conozco hace muchos años, a Manuel también, a Daniel también. Usted acérquese. Amén. Las mujeres a las mujeres, los hombres a los hombres. No quiere decir que no puede saludar ni a los hombres ni a las mujeres. No hay nada de malo. Pero de preferencia que las mujeres se le acercan a las mujeres y los hombres a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ok, ahora sí, hermanos, vamos a ir a la palabra. Amén. Ya dije muchas palabras yo, pero parece palabra del hombre. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Amén. Amén. En este día especial. Vamos a ir a primera de Juan, al libro de Juan. En el capítulo 3 vamos a estar leyendo unos versículos, hermano, bien conocidos por todos nosotros. Pero estaba meditando en estos, en esta parte de la Biblia que es tan conocida, que ya ni la leemos, y me ponía a meditar cuándo fue la última vez que nosotros predicamos acerca de esto. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. Ya lo tiene el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 19. Y usted, ahorita de memoria se va a saber lo que dice ahí. Pero vea que tenemos un problema muchas veces nosotros, que cuando más nos familiarizamos con unos textos, como que lo vamos dejando, ¿verdad? Pero son textos que son el corazón, ¿verdad?, del evangelio, como decía Lutero. Martín Lutero decía, Juan 3:16, él le llamaba el evangelio o la Biblia en miniatura, porque eso resume todo lo que es el evangelio. Amén. Y muchas veces a nosotros se nos olvida todo eso, y no podemos olvidarlo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, y hoy que estamos recordando, ¿verdad? Va solamente un recordatorio, un pensamiento, ¿verdad? Para que nosotros recordemos una vez más la obra maravillosa, lo que costó para nosotros poder estar en este día celebrando aquí en este lugar. Amén. El libro de Juan, capítulo 3, del versículo 14 al 19 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gloria a Dios, oremos al Señor. Gracias te damos, oh Dios, en este día, por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, por permitirnos, por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, para una vez más como iglesia, Señor, poder recordar la obra maravillosa que usted ha hecho a favor de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Señor, la porción que hemos leído es una porción tan maravillosa de tu palabra, Señor, que resume la obra maravillosa de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ella con reverencia, Señor. Ayúdanos a acercarnos, Señor, porque no tenemos la capacidad muchas veces para poder explicar versículos, para poder explicar porciones de tu palabra tan poderosa, Señor, y con tanta grandeza. Ayude a este simple hombre, Señor, a poder predicar su palabra, y a cada uno de nosotros, recuérdenos, oh Dios del cielo, lo que ha costado el que nosotros podamos en este día estar en este lugar para alabarle y bendecirle. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Por título le puse el incomparable amor de Dios.
¿Cuántos saben que el amor de Dios es grande, que es incomparable? Amén, amén. Amén, que el amor de Dios es incomparable. De hecho, nosotros cantamos, ¿verdad? Hay cantos donde cantamos, donde expresamos el incomparable amor de nuestro Dios. Amén. Y estaba meditando en esta palabra, ¿verdad? Los otros días y meditando en ella, ¿verdad? Miraba cómo el Señor, ¿verdad? A través de una conversación que empezó a tener con un hombre, ¿verdad? Cómo le fue explicando qué es lo que el hombre necesita, qué es lo que, lo único como el hombre puede ser salvo. Amén. Y el Señor en una parte donde nosotros leíamos, el Señor trae una historia, una ilustración de una historia del pueblo de Israel que los judíos conocían perfectamente, ¿verdad? Y les empieza a hablar acerca de las serpientes en el desierto, cuando ellos, ¿verdad?, andaban deambulando. Una historia que todos ellos conocían. Lo importante, ¿verdad?, de esta palabra, ¿verdad?, también es que quién fue el que lo dijo, quién fue el que dijo todo esto, ¿verdad? Porque aunque Juan sabemos que Juan fue el que escribió todo esto, Juan fue el que recopiló toda la historia. Fue nuestro Señor Jesucristo quien habló estas palabras. Fue el Señor Jesucristo el que lo hizo, fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Fue Dios mismo el que habló estas palabras. Y Juan las recordó y las registró para que nosotros tuviéramos un registro de lo que el Señor había hablado. Y dice en el versículo 14, dice que, y como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sabemos que el pueblo del Señor murmuró contra Moisés. El pueblo del Señor, en el libro de Números está esta historia, el capítulo 21. El pueblo empezó a murmurar de Moisés, porque se empezaron a quejar por la comida, se empezaron a quejar porque no había agua, empezaron a murmurar acerca de Moisés, ¿para qué nos sacaste para morirnos aquí en el desierto? Aquí no hay nada. Además, la comida que nos estás dando, estamos enfadados ya de la comida. Y fue desagradable delante de Dios. Fue desagradable delante de la presencia de Dios, porque el pueblo no estaba murmurando delante de Moisés solamente. Moisés era el portavoz de Dios. Moisés era, como podemos decir humanamente, era el prestanombre. Era Dios hablando a través de Moisés. Era Dios guiando a su pueblo a través de Moisés y dando Dios mismo lo necesario para que el pueblo avanzara. El Señor había sacado agua aún de una roca para que el pueblo estuviera bien. Y todas esas eran cosas que el pueblo había visto, la mano de Dios, la mano invisible de Dios obrando, el Dios invisible obrando en la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Y aún así, al ver que Dios tenía cuidado de ellos, ellos seguían quejándose. Es que el Señor dice, bueno, pues voy a mandar unas serpientes, ¿verdad? Mire, vaya conmigo al libro, porque yo creo que muchas veces nosotros podemos explicar, ¿verdad?, y contarlo, pero la Biblia lo explica mucho mejor que nosotros. En el libro de Números, en el capítulo 21, dice la escritura, versículo 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ellos estaban hablando con Moisés, pero era contra Dios que ellos estaban quejándose. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, dice el pueblo, ¿verdad?, vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ¿verdad?, una serpiente que brillosa, ¿verdad? Cuando es ardiente quiere decir que era no que estuviera en fuego, sino que era brillante, que fuera muy a la vista. Y dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Ya? Entonces ellos habían pecado contra el Señor manda a hacer una serpiente a Moisés. Y le dice, ponla en una asta. Y sabemos que una asta es, podemos decir, donde se levanta una bandera, donde se pone un estandarte ahí. ¿Verdad? Y le dice, ponla ahí porque el pueblo ha pecado. ¿Verdad? En la serpiente en sí no había ningún poder en la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Lo que el pueblo tenía que hacer era creer en la palabra que Dios había dado. Ellos estaban en peligro, que cada vez que ellos fueran mordidos por una serpiente venenosa, ¿verdad? Y que al verse en el estado en el que estaban, que iban a morir, ellos tenían dos opciones solamente. O ellos morir de la manera en que ellos estaban, o creer en la palabra de Dios, creer en lo que Dios le había dicho a ellos a través de Moisés, de que si tan solo ellos podían mirar la serpiente que había sido, ¿verdad?, levantada del asta de bronce, ellos sanarían. Amén. Aunque esta serpiente de bronce, ¿verdad?, que estaba levantada ahí, la serpiente que los había picado era una serpiente venenosa. Aunque esta serpiente era la imagen solamente de una serpiente venenosa, esta serpiente no tenía nada de veneno. ¿Verdad? Era un acto de obediencia, de creer a la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho. Y ellos le dicen, el Señor le dice a Moisés, diles al pueblo que ellos van a ser sanados. Que tienen que creer, pero para hacerlo ellos tenían que creer de todo corazón, con toda su alma, creer con todos sus seres, saber, no tengo otra opción, no me queda ninguna otra opción porque estoy muriendo envenenado por el veneno que la serpiente ha depositado en mí. Voy a morir. Estoy seguro que voy a morir. Dice que había mucho pueblo, ya había muerto por las mordiduras de las serpientes. Y el pueblo tuvo temor y el pueblo se espantó al ver todo lo que estaba sucediendo, y una reacción natural al ver toda la gente y saber que hay una impotencia, saber que no hay nada que ellos humanamente podían hacer para salvarse, porque cada persona que era picada, cada persona que era mordida por la serpiente era persona que moría. No había los recursos como nosotros ahora los tenemos para que quizás fueran y pusieran un antídoto, algo para contrarrestar la mordidura de la serpiente. Eran muy venenosas, y dice el Señor, toma esta historia, una historia real y verdadera, no era algo ficticio que el Señor estaba tomando, y toma esta historia y les dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor dice, el Hijo del Hombre va a ser levantado. No iba a ser levantado en un asta. El Hijo del Hombre iba a ser levantado en una cruz. Y sabemos que la cruz era un símbolo de maldición, ¿verdad? Porque la Biblia dice que maldito todo aquel que fuere colgado en una cruz. El Señor sabía a lo que él había venido, ¿verdad? Dice, recordemos que está hablando con Nicodemo. Le está diciendo que es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Está hablando de la salvación. El Señor está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Acerca de la salvación. Y después le dice, porque, y le dice, porque de tal manera, un versículo que todos nosotros conocemos y que lo oímos en canciones, que lo oímos y lo miramos en versículos, lo miramos en muchos lugares. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente qué fue lo que Dios hizo para poder salvar al hombre. Así como en aquel entonces hizo que les hizo que se levantara una serpiente, ¿verdad?, de bronce,
ahora había enviado a su Hijo. Y Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Cristo sabía exactamente para cuál era el propósito por el cual Él había venido a este mundo. Él sabía que Él había sido enviado, que Él vino en representación de Dios para que los hombres puedan creer en Él, porque no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo. Y nosotros sabemos que en el principio, cuando fue la caída del hombre, la serpiente engañó a Adán y a Eva. Bueno, engañó a Eva, Adán comió deliberadamente. Bueno, le hizo caso. Él sabía lo que Dios le había dicho y él decidió comer. Pero dice el Señor, les dice, el Hijo del Hombre, dice, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y podemos ver que, hablando del Señor Jesucristo, no hay nada externo de Dios que obligara a Dios a entregar a su Hijo. No hubo nada fuera de Dios que hubiera, por lo cual Dios ha dicho, oh sí, pues voy a hacer esto, voy a entregar a mi Hijo para que el mundo sea salvo. Y cuando habla del mundo, se refiere no al mundo en su totalidad. Se habla de diferentes razas, pueblos, nación, para que el hombre sea salvo, de cualquier hombre de cualquier lugar. Pero dice que Dios lo envió por amor, porque Dios amó al hombre, porque Dios amó al mundo, dice, de tal manera que estuvo dispuesto a entregar aún su Hijo. Y se me hace bien interesante que es el mismo Hijo el que está hablando y diciendo, Dios me envió a mí porque los amó a ustedes, porque amó al mundo, para que el mundo pueda ser salvo, pero aquel al que le envió para salvarlo soy yo, para reconciliar, para que haga una reconciliación entre Dios y el hombre. Porque no hay otra forma en la que el hombre pueda ser salvo. El libro de Hechos habla acerca de esto. En el libro de los Hechos, del capítulo 4, dice que no hay otro nombre. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice. Y el Señor dice que Él vino, que Dios lo envió, que Él vino con un solo propósito. Pero dice, porque Dios amó a este mundo y me envió. Es como si Él dijera, y me envió a mí para salvarlos a ustedes. Y meditando en esto, muchas veces cantamos de la cruz, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice en el versículo que leíamos, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, pero dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el Señor fue a la cruz, pero no basta solamente con la cruz. La persona tiene que creer en aquel que fue a la cruz, que ese fue el enviado, que ese fue el que vino a salvarnos. Es como cuando estaba el asta, cuando estaba la serpiente estaba ahí, los hombres podían ser salvos si los picaban, si los mordían las serpientes. Pero no valía solamente con saber y decir, sí, esa es la serpiente que dice Moisés o que dice Dios, que si la miramos podemos ser salvos. Ellos tenían que creer de todo corazón y confiar en lo que Dios había dicho, que al momento de ellos mirar, el veneno no iba a tener ningún poder en sus vidas. De igual manera, dice que Dios por amor envió a su Hijo al mundo. Dice que lo dio, dice, pero aquellos que van a ser salvos tienen que creer. Tienen que creer, dice, para que todo aquel que de él cree tenga vida eterna.
¿verdad? Y qué maravilloso que Dios nos ha amado de tal manera que dio lo más grande que Él tenía. Porque Dios pudo haber mandado un ángel o pudo haber mandado un arcángel por nosotros. Pero no, Dios no nos dio lo que a Él le sobra o no nos dio algo, nos dio lo mejor que Él tenía. Nos dio a su Hijo. Gracias. Nos dio a su Hijo y muchas veces nosotros hablamos y decimos, sí, nosotros somos salvos, pero ¿a qué precio hemos sido salvos nosotros? ¿Y por qué nosotros hemos sido salvos? Nosotros, para gloria de nuestro Dios, hemos sido salvos, primero que nada, porque Él nos amó. Y porque Él nos amó, Él no nomás simplemente dijo, yo los amo, hijos míos, no. Muchas veces queremos ver que Dios nos muestre su amor, quizás a través de una salvación, quizás de una sanidad, que Dios nos muestre su amor, quizás en diferentes maneras, cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas. Decimos, pero Dios, si Dios me ama, que Dios haga esto por mí. Si Dios me ama, que Dios me saque de esto. Si Dios me ama, que Dios haga esto. ¿Qué muestra más grande puede darnos Dios de amor que la cruz, donde Él mismo colgó a su propio Hijo por culpa de nosotros, donde su Hijo se hizo maldito en esa cruz? Él no se hizo pecador, Él siguió siendo lo que siempre ha sido desde la eternidad. Él siguió siendo santo, santo, santo. Pero Él fue tratado en la cruz como un vil pecador por amor a nosotros. Eso sí, Él fue hecho maldición al ser colgado en esa cruz. Y Él fue tratado como tenían que haber tratado a ti. Como nos tenían que haber tratado a cada uno de nosotros, porque nosotros era lo que nosotros merecíamos. Amén. Él fue tratado, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias. La ira de Dios, todo lo que se necesitaba para poder saciar la justicia divina, la justicia de Dios, todo fue derramado en nuestro Señor Jesucristo. Pero todo fue por amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Un amor incomparable. El amor de Dios. Amén. Un amor tan grande, un amor que no solamente se quedó en palabras, que sino lo demostró con sus hechos. Amén. Al haber enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, siendo viles pecadores, sin merecerlo, no por nada que nosotros hubiésemos hecho, no por nada que nosotros hayamos hecho para que Dios hubiera puesto su mirada en nosotros, hubiera dicho, oh, este sí, este sí, este sí, este sí. No, nosotros éramos lo mismo que los demás cuando Dios nos amó. Nosotros éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que pudo decir, como dice el profeta Isaías, heme aquí. El profeta Isaías, hermano, cuando tuvo una visión del trono celestial, dijo, ay de mí, dijo que voy a morir, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia, él reconocía, él dijo, ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios. Pero ¿sabe qué? Que Dios tuvo misericordia de él. Y más adelante vemos al profeta Isaías, donde se le dio el privilegio de oír, ¿verdad? Era una visión, una conversación intertrinitaria, donde la Trinidad dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y vemos al profeta Isaías diciendo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. La reacción correcta de cualquier hombre ha sido, ¿quién irá? ¿A dónde? ¿Quién irá por nosotros? ¿A dónde y a qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? Pero Isaías no. Isaías dice, no, heme aquí, envíame a mí.
¿A qué? No sé, pero si tú me envías, yo voy a ir. Yo voy a ir. Nuestro Señor Jesucristo, dijo, heme aquí. Él sabía exactamente a lo que Él venía. Él venía a dar su vida en rescate por muchos pecadores, ¿verdad? Porque Él no vino a salvar a los buenos, Él vino a salvar a los pecadores. Solamente a aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual, solamente aquellos que han reconocido que no hay forma de que ellos puedan acercarse a la presencia de Dios, si no es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es que dice el Señor, dice, hablando con este hombre, dice, Dios amó. Imagínense esa conversación hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo, diciendo, tú sabes, Nicodemo, que Dios amó de tal manera al mundo que estuvo dispuesto por viles criaturas como tú de dar a su hijo para que lo mataran. Porque nosotros hoy lo leemos, pero era una conversación, una conversación ahí. ¿Ah? Dice, pero dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Y le dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo. El Hijo de Dios vino con un propósito para salvar a los pecadores. Ese fue el propósito por el que vino. Porque Él no vino, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. ¿Ya? A través de su muerte hay vida para aquellos que creen en Él. Hay un libro que se llama la muerte, la vida o la muerte, la vida a través de la muerte de Jesús. Algo así. Porque hay vida a través de la muerte de Jesús, porque su muerte vino a darnos vida a nosotros, porque cuando Él murió, hay cuenta que nosotros morimos con Él en esa cruz. Nosotros fuimos a la cruz con Él a morir, y en la cruz nosotros morimos con Él. ¿Ah? Y dice el Señor, porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios mismo se despojó de sí mismo para poder venir a salvarnos. Amén. A salvar a viles pecadores, porque no había otra forma. No había ninguna otra forma. Y sabe que hoy en día sigue siendo igual, así como aquellos hombres, ¿verdad? Como la historia que el Señor le hace acerca de las serpientes, hoy sigue siendo exactamente lo mismo, ¿verdad? No hay forma de que el hombre, hermano, cada hombre que nace con el piquete, con el veneno de la serpiente, y está destinado a morir. Y la única manera en la que el hombre puede ese efecto venenoso del pecado con el que nace, de la única manera que eso puede quitar el efecto que hace el veneno en nosotros, es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de creer que Él es realmente aquel que fue levantado, no como la serpiente, sino que Él fue levantado en esa cruz a tomar nuestro lugar. Sin que nosotros lo mereciéramos. Hoy disfrutamos de una salvación tan grande. Hoy disfrutamos de algo tan maravilloso que muchas veces nosotros pasamos por alto todo lo que tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Y vemos muchas veces, a lo menos yo hablo por mí, que muchas veces, conforme pasa el tiempo, se nos olvida el costo de nuestra salvación, el precio de nuestra salvación, porque cuando venimos delante de la presencia de Dios, y lo digo por experiencia, que cuando yo miraba mi estado espiritual, yo miraba mi vida, yo miraba todo lo que yo era.
Y yo podía decir, wow, Dios me habló, me amó a mí de tal manera. Este versículo penetraba mi corazón. Este versículo penetraba mi entero ser. Decía, Dios me amó a mí porque yo soy un candidato al infierno. Dios me ha amado a mí, que estuvo dispuesto y me lo demostró enviando a su hijo para morir en mi lugar en una cruz. Y cuando te acercas a estos pasajes, puedes ver la grandeza de nuestro Dios. Y sabes que conforme pasa el tiempo, empezamos a ver pasajes de la Biblia, pasajes tan hermosos como esos, como cualquier cosa. Y se nos olvida, no sé si a usted le pasa, que muchas veces ya no sentimos lo mismo, ya no nos estremecemos, ya no temblamos, ya no lloramos en la presencia de Dios al saber que Dios envió a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Que al que no hizo pecado, dice, Dios lo hizo pecado. No se hizo pecador, fue tratado como el más vil de los pecadores, como lo que nosotros merecíamos. Y no es verdad que se nos olvida todo eso. No es verdad que olvidamos que realmente nosotros merecíamos estar ahí. Dice el Señor, no envió Dios a su Hijo al mundo, no me envió Dios, no me envió mi Padre, podría decir él. Él pudo haber dicho, no me envió mi Padre para yo condenar al mundo, sino para yo darles vida y vida eterna a través de mi muerte, de mi resurrección. Yo vine para darles vida, porque sabemos que en su primera venida nuestro Señor Jesucristo vino no para condenar, sino que vino para salvar, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabemos que va a venir un momento en su segunda venida, la cual nosotros esperamos, la cual nosotros anhelamos, que él venga a levantar a su iglesia. Él va a venir como juez. Él va a venir para darle el pago a todos aquellos que no creyeron en su nombre. A todos aquellos que rechazaron su nombre. A todos aquellos que rechazaron que no creyeron que él era el Hijo de Dios. Decía nuestro hermano Miguel ahorita, hablando de la piedra angular, que los hombres tomamos a Cristo, siendo él la piedra perfecta del ángulo, angular. Lo tomamos y lo tiramos. Dijimos, no nos gusta la piedra en la que Dios quiere edificar. Y la rechazamos. Porque hoy en día nosotros podemos ver, ya estando adentro, podemos ver a otros y decir, ¿cómo es posible? Pero no es verdad que nosotros en un tiempo estuvimos igual. Amén. Hasta que un día Dios en su gracia y su misericordia nos abrió los ojos y nos atrajo con esas cuerdas de amor hacia Él. Y gracias a eso nosotros ahora nuestros ojos fueron abiertos y pudimos ver claramente nuestra suciedad, nuestra miseria, nuestro pecado. Amén. Y decir y poder ver y decir, wow, lo único que puede salvarnos, lo único que puede limpiarme es la sangre que brota del cuerpo que está en el madero, en esa cruz. Es lo único que puede limpiar mis manchas, mis pecados. Es esa sangre preciosa que fue derramada por mis pecados. Porque Dios, fíjese, Dios nos muestra su misericordia, nos muestra su amor tan grande. Dios pudo haber destruido al hombre, hermano, y haber hecho otra creación. Bueno, esto no me gustó. Pero no. Dios nos mostró su gracia, su misericordia, y nos sigue mostrando día a día su amor y su perdón. Nos sigue mostrando cada día que Él es bueno, que Él es misericordioso. Y aun cuando nosotros fallamos delante de su presencia, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque se imagina servirle a un Dios que me fallas una vez y estás fuera. ¿Quién podría ser salvo? Nadie. Él dice, no, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados.
pero tú tienes que venir a mí en arrepentimiento y fe. Cada día, hermano, nosotros tenemos que venir en arrepentimiento y fe. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento día tras día, minuto a minuto, delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Y Él es bueno. Él es bueno, porque si Él nos ha amado desde la eternidad, Él nos seguirá amando hasta la eternidad, hermano. Él nunca dejará de amar a cada uno de nosotros. Dice el Señor Jesucristo hablando, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que en Él cree, dice, no es condenado. Porque hay una condenación, hermano. Porque nosotros muchas veces podemos decir, el hombre puede decir de qué tenemos que ser salvados. De la condenación eterna, hermanos, que espera a todos aquellos que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. De la condenación eterna que Dios ha decretado que va a haber. Dice, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Y cuál es la causa? La causa dice, porque Dios envió a su Hijo para que el hombre crea en Él. Dice, pero el que no ha creído ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay mucha gente, hermano, que ha escuchado acerca de Cristo. Hay mucha gente que escucha del Señor y unos abiertamente lo rechazan. Dicen, no, pues yo la verdad, yo no creo en ese Cristo. Pero hay otros que dicen creer, pero sabe que el creer es más allá de simplemente decir. Cuando realmente una persona cree, hay una transformación. Hay un cambio, hay una regeneración en las personas. Hay una obra. Dios empieza una obra en la vida de aquellos que han sido salvados, aquellos que realmente han creído. Y se puede mirar los cambios. Es triste que mucha gente dice, yo creo en Cristo, pero su vida no da muestras de que realmente ha creído en Él. Su vida no da una evidencia de que realmente ha habido una transformación. Hay un reconocimiento de quiénes somos nosotros y quién es Él. El profeta Isaías, cuando vio la santidad, la majestad en la visión esa de Dios, él reconoció, hermano, que él no era digno de estar en la presencia de Dios. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Y era el mejor de los hombres que había en ese tiempo, hermano. El profeta Isaías era uno de los hombres más rectos que hubo en su etapa, de su generación. Y aún así él pudo ver que él era un hombre ante la santidad de Dios, que él era un hombre inmundo de labios. Sabe que mucha gente a veces dice, pues yo sí creo en el Señor, yo sí creo en Jesús, pero pues yo no necesito lo que ustedes dicen, porque yo no soy tan malo, dicen ellos. Yo no soy tan malo como otros, ¿verdad? Porque siempre la comparación es aquí, a nivel así, ¿verdad? Es que no soy tan malo como Daniel. Menos para jugar. No soy tan malo como no soy tan malo. El hombre no se ha visto, pero cuando un hombre, hermano, realmente se ha visto, realmente reflejado, y ha visto la grandeza del Dios, el Dios que nos creó, puede darse cuenta, hermano, que no hay otra opción. Amén. Que no tenemos otra opción más que creer en su palabra, humillarnos, pedir perdón, arrepentirnos y dejarnos caer en sus brazos. No hay otra opción. ¿Y sabe qué? Todos aquellos que han pasado por ese proceso, hoy podemos celebrar. Hoy podemos darle gracias a Dios y decirle al Señor, Señor, gracias, porque sé que no es por algo que yo haya hecho,
porque todo lo que soy te lo debo a ti. Y si aún voy a ir delante de tu presencia, es por ti, porque tú viniste a dar tu vida, porque tú entregaste a tu hijo en una cruz para llevar a muchos de regreso a la comunión con el Padre. Porque a eso vino el Hijo de Dios. Dios estaba reconciliando con su hijo al hombre consigo mismo por la ruptura que hubo en el capítulo 3 del libro del Génesis. Porque hubo una separación de Dios con el hombre, porque Dios, el hombre desobedeció a Dios y se separó del hombre. Pero dice el Señor, le dice a este hombre, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El mundo se dio cuenta que la luz estaba en el mundo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice la palabra, vino al mundo y los hombres vieron la luz verdadera, pero la rechazaron porque se sintieron más cómodos estando en las tinieblas. Porque a lo suyo vino, dice la palabra, pero los suyos no le recibieron. Pero gloria a Dios que el versículo, que la palabra no se queda ahí, dice más, dice a los que le recibieron. A eso se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso somos nosotros, hermanos. Aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios. Aquellos que hemos creído, porque Él vino para que el hombre creyera en Él. Y gloria a Dios que Él nos abrió los ojos. Gracias, Señor. Que no es crédito de nosotros. Porque mire, si por nosotros fuera, ninguno de nosotros nunca hubiéramos venido delante de su presencia. Y ahí le dice que no hay quien busque a Dios, que no hay nadie bueno, que no hay ningún justo, ni siquiera uno hay que quiera acercarse a Dios. Por muchas veces nosotros pensamos de esa manera. Nosotros muchas veces, yo a veces cometemos el error de decir, no, y yo empecé a buscar de Dios. No. Dice la Biblia que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, Él dejó su trono. Hay un canto que cantamos, dice, dejaste el trono para mostrarnos la luz. Y esa luz verdadera es Cristo el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz. ¿Por qué el hombre rechaza a Cristo? Dice, porque el hombre ama más las tinieblas. El hombre rechaza al Señor porque ama más las tinieblas. No hay otra, hermano. Amén. Hoy en día es igual que cuando la serpiente, cuando los hombres eran mordidos por la serpiente. Hoy es exactamente lo mismo. En aquel entonces el hombre, cuando era mordido por la serpiente, tenía dos opciones: o moría y pagaba las consecuencias, o creía realmente en lo que Dios había dicho y era salvo. Hoy es exactamente lo mismo. O el hombre recibe por fe al Salvador, quien es nuestro Señor Jesucristo, o rechaza a nuestro Señor Jesús con todas las consecuencias que esto implica. Porque hay consecuencias en rechazar al Señor. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ya? En otras palabras, el hombre no es inocente. El hombre es culpable, porque el hombre ha rechazado a Dios. Ahora es el hombre quien le dice a Dios, apártate de mí, no te quiero en mi vida. Pero va a llegar un tiempo, Dios está llamando al hombre ahora, pero va a llegar un tiempo en que Dios les va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad. Eso es el deseo de tu corazón, eso es lo que vas a obtener. No me quieres en tu vida, no voy a estar en tu vida. Al castigo eterno por toda la eternidad. Pero hoy nosotros celebramos, hermano, de que realmente el Señor nos ha salvado. Hoy nosotros que hemos creído, nosotros tenemos mucho que celebrar. Y cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, hermano, nosotros recordamos
que Él vino, no para condenar al mundo, sino para dar vida y vida eterna a los que creen en su nombre. Amén. Pero que no solamente vino, hermano, ¿ya? Sino que Él murió y que resucitó por nosotros. Amén. Hoy en este día, hermano, el libro, bueno, dice el libro de Juan, termina diciendo, hermano, el versículo 36, 4:36, 3:36 dice lo mismo, ¿verdad? Como hace un resumen de lo que vino, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Verdad? Pero nosotros, hermano, nosotros, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido a Dios, hermano, que cuando nosotros, no solamente hay pasajes en la Biblia, hermano, donde nosotros nos tenemos que acercar con mucha reverencia, ¿verdad? Y cuando leemos pasajes como estos, hermano, ¿verdad? No tenemos la capacidad muchas veces de poderlos explicar. Por eso es que Juan dice porque de tal manera, ¿qué tal manera? No se puede ni explicar. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo explicamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo decimos? ¿Cuál fue la manera? Solamente volteando a la cruz, hermano, y decir, wow, realmente Dios me ha amado. Amén. Dios realmente ha amado al mundo, hermano. Amén. Y nuestro Dios no es como los dioses de los paganos, de los griegos, o todo eso. ¿Ah? Nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios que ama, ¿ah? Y que estuvo dispuesto a sacrificarse por amor a nosotros. Amén. Hoy en este día nosotros vamos a celebrar, ¿no? Y vamos a recordar que el Señor, ¿verdad? Nos salvó, nos dio una nueva vida, y esa vida está en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a celebrar lo que Él nos ha mandado a celebrar. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos vienen preparados para celebrar? Amén. Hoy hemos recordado todo lo que costó, ¿verdad?, a nuestra salvación. Pero que no sea solamente hoy, que todos los días de nuestras vidas, hermano, podamos recordar. Mira, lo hacemos cada mes, pero durante el mes tenemos que seguir recordando también. Amén. Amén. Que Él fue molido por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que por su llaga nosotros hemos sido curados. Amén. Que ahora, hermano, el veneno de la serpiente, el veneno del pecado que había en nosotros, ya no nos puede matar. Ya no vivimos con ese temor. Ahora celebramos delante de su presencia y nos regocijamos delante del Señor. Amén. Vamos a celebrar, hermano. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedirle al Señor, primero que nada, ¿verdad?, que sea Él bendiciendo, hermano, ¿verdad?, los elementos que hemos de tomar. Recordemos que el pan es el símbolo del cuerpo de Cristo, que por nosotros fue molido en la cruz del Calvario. Amén. Y que la sangre, ¿verdad?, el vino, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros, no por Él, por nuestros pecados, fue derramada también en la cruz del Calvario para nuestra salvación, para nuestra redención. Amén. Amén. Vamos a orar primero y ahorita vamos a hacer. Padre, le damos gracias en esta tarde. Oh Señor, venimos delante de su presencia y le damos gracias por esta salvación tan grande que usted nos ha dado. Por su incomparable amor, Señor, mostrado en la cruz del Calvario. Por su incomparable amor, Señor, al haber enviado a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Por haber tomado nuestro lugar, Señor. Y hoy nosotros recordamos. Y hoy nosotros celebramos, Señor. Lo hacemos, oh Dios, como un recordatorio de lo que usted nos ordenó que nosotros hiciéramos, Señor. Oh Señor, que nunca olvidemos
lo que costó nuestra salvación. Que su cuerpo fue molido, Señor, en esa cruz, que su sangre fue derramada hasta la última gota para la salvación de viles pecadores como nosotros. Bendiga, Señor, los elementos que hemos de comer y de tomar, Señor. Y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Samuel, que está ahí cerquita, que abra ahí los... Y los que van a tomar la cena pueden pasar y agarrar el pan y el vino. Mientras los demás van pasando, usted que ya lo tomó, puede estar meditando también. Gloria a Dios. ¿Nadie más? Yo voy a ir leyendo, hermano, y yo le digo, no se adelante. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en el libro de Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Tomemos. Gloria a Dios. Vamos a tener un momento de meditación, hermano, y darle gracias al Señor. Darle gracias a Dios, ¿verdad?, por haber enviado a su Hijo. Darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber dicho heme aquí, por haber entregado su vida en rescate por nosotros, por haber dado su vida para ser sacrificado por cada uno de nosotros.
sea nuestra oración. Que esta sea lo que nosotros podamos decirle día a día al Señor. Señor, gracias porque de tal manera tú me amaste que estuviste dispuesto a dar tu vida por mí. Y ahora permíteme seguirte todos los días de mi vida hasta que ya no tenga aliento. Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor. Amén. ¿Cómo dice nuestro versículo, hermano? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.